Estás prohibida de forma permanente en la boda. Esa frase parpadeó en la pantalla del celular mientras la cocina de la casa en las afueras de la Ciudad de México se volvía un vacío silencioso. Renata, la madre, le escribió sin titubeos, con la frialdad de quien había decidido todo. Según ella, Brin, la hermana menor, quería que toda la atención recayera sobre ella. La simple presencia de Isa rompería la estética que habían planeado. Le pidió a Isa que dejara el código del portón principal en manos de Darío, el prometido de Brin, y que evitara cualquier escena innecesaria. Isa se sentó en la isla de la cocina, con una taza de café enfriándose entre sus dedos, mientras esas palabras se hundían en su pecho. Había financiado la boda completa, 50,000 pesos, había puesto a disposición su propiedad privada y, a cambio, le habían dicho que la pagarían así. Isa tenía 34 años, trabajaba como arquitecta y promotora inmobiliaria en la Ciudad de México, y había construido su camino desde cero mientras cargaba con los desastres recurrentes de su familia. No derramó una lágrima. No sintió la urgencia de llamar a nadie para gritar o protestar. Escribió una respuesta de 5 palabras, bloqueó cada acceso a su terreno y se preparó para desmantelar el evento antes de que cayera la noche. Pero para entender cómo llegaron a ese punto, hay que retroceder un poco. Durante gran parte de su vida, Isa se había convertido en la cartera designada y en la encargada de limpiar los problemas familiares. Pasó sus 20 años trabajando sin descanso para levantar una carrera desde la nada, mientras soportaba las constantes negligencias de su madre y de su hermana. Brin, de 27 años, se autodenominaba influencer de estilo de vida. En la práctica, vivía desempleada y con un sentido de derecho infinito. Renata la adoraba por encima de todo. Brin era la hija de oro, mientras Isa siempre había sido el personaje secundario que pagaba la cuenta de todo el espectáculo. Cada vez que Brin agotaba el límite de una tarjeta, la llamada terminaba en el móvil de Isa. Cada vez que Renata se atrasaba con la hipoteca porque había entregado sus ahorros a Brin para un viaje improvisado, Isa redactaba el cheque correspondiente. Isa solía repetirse que eso era lo que una buena hija debía hacer. Durante demasiado tiempo, creyó que los lazos de sangre significaban lealtad absoluta y sacrificios interminables, aunque la realidad siempre le devolvía un golpe distinto. Su único refugio era una propiedad histórica de 10 hectáreas que había comprado en un estado ruinoso años atrás. La había restaurado con sus propias manos, convirtiéndola en un sitio impecable, sacado de una revista de arquitectura, un lugar que sentía totalmente suyo, y que hasta ese momento era lo único en su vida sobre lo cual nadie más tenía voz ni voto. Todo eso cambió cuando Brin anunció su compromiso con Darío. Él, de 29 años, se hacía llamar emprendedor, aunque no tenía ingresos fijos ni trayectoria estable, lo único que le sobraba era una confianza inquebrantable en sus negocios fracasados. Cuando le pidió matrimonio a Brin con un anillo que Isa sospechó había sido comprado a plazos, Renata derramó lágrimas de alegría genuina. Inmediatamente después, comenzaron las exigencias. Brin soñaba con una boda de lujo, flores importadas, un cuarteto de cuerdas y un catering digno de la realeza, todo para presumir ante una audiencia de seguidores casi inexistente. Ninguna de las dos tenía el dinero para costearlo. Durante una cena familiar particularmente tensa, Renata miró a Isa con una expresión suplicante, tan familiar que ya le resultaba cansina, y dejó claro que, al ser la única exitosa del grupo, le correspondía dar el paso al frente. Isa estaba cansada, profundamente agotada, pero una parte terca y esperanzada todavía quería ser valorada, quería sentir que su lugar en la familia tenía algún significado real. Con un nudo en el estómago, les ofreció realizar toda la boda en su propiedad sin cobrarles un solo centavo, cubriendo además los gastos de la carpa, el paisajismo y los depósitos del catering. Brin gritó de emoción, Darío le estrechó la mano como si ya fueran familia íntima y Renata, con los ojos brillando, la llamó heroína. En ese instante, Isa no imaginaba que estaba entregando las llaves de algo que ellos planeaban arrebatarle por completo. Los meses previos a la boda fueron una tortura constante. Brin trataba la casa como una vivienda de alquiler que podía rediseñar a su antojo, ordenando a los jardineros de Isa que repintaran la puerta principal porque el tono de la madera chocaba con su paleta de colores. Cuando Isa le pidió que respetara su propiedad, Renata la acusó de egoísta,
de no saber compartir la felicidad de su propia hermana. La tensión escaló con cada decisión sobre los contratos de proveedores y la disposición de áreas verdes, aislando a Isa cada vez más en su propio hogar. Empezó a notar que los documentos que firmaba en favor de los organizadores eran manipulados para darles un control legal que no les correspondía. Mientras observaba el movimiento incesante de trabajadores extraños por sus pasillos y el desorden que invadía sus espacios más privados, sintió un escalofrío al ver cómo sus planes de seguridad eran vulnerados, dejando su hogar listo para ser bloqueado bajo el pretexto de los preparativos de la boda. La situación se volvió insostenible, pero ella seguía esperando una señal de respeto que nunca llegaba. ¿Debería perdonar y seguir soportando o romper de una vez? ¿Debería denunciar el abuso o guardar silencio para evitar más conflicto? La respuesta no tardó en llegar. Esa misma noche, después de que los últimos obreros se marcharon y la casa quedó en silencio, Isa encontró sobre la mesa de la cocina una notificación con membrete legal. No era un simple presupuesto de catering, sino una cesión temporal de derechos de uso que Brin había redactado a espaldas de todos. El documento especificaba que, durante los 3 días previos a la ceremonia y las 48 horas posteriores, la propiedad quedaba bajo la administración exclusiva de los organizadores, prohibiendo la entrada a cualquier persona ajena al evento, incluyendo, de manera explícita, a la dueña legítima del terreno. Isa sintió que el aire le faltaba mientras leía su propio nombre vetado en el papel que había firmado sin revisar detenidamente. ¿Cómo se atrevían a despojarla de su hogar usando su propia firma como trampa? Pero eso no fue lo peor. Yemenai le había entregado a Isa un documento que parecía un simple recordatorio legal, pero que en realidad era una cesión temporal de derechos de uso redactada por Brin sin que nadie lo supiera. El papel especificaba que, durante los 3 días previos a la ceremonia y las 48 horas posteriores, la propiedad quedaría bajo la administración exclusiva de los organizadores, prohibiendo la entrada a cualquier persona ajena al evento, incluida, de manera explícita, la dueña legítima del terreno. Isa sintió que el aire le faltaba mientras leía su propio nombre tachado en el papel que había firmado sin revisar detenidamente. ¿Cómo se atrevían a despojarla de su hogar usando su propia firma como trampa? Pero eso no fue lo peor. Ese papel firmado con prisa era solo la culminación de meses de desgaste sistemático, de una serie de abusos cotidianos que Isa había minimizado bajo el peso de la sangre y la familia. Recordaba perfectamente las tardes en que Brin llegaba con su séquito a medir los jardines, pisoteando sin cuidado las rosas que ella había plantado con paciencia durante años. Cuando Isa pedía un poco de respeto por las plantas, Brin simplemente rodaba los ojos, suspiraba con fastidio y le decía que no convirtiera su gran día en un problema de reglas absurdas. Renata, su madre, siempre salía en defensa de la menor, acusando a Isa de amargada y de querer arruinarle la ilusión a la novia con sus manías de arquitecta solitaria. En medio de todo aquello circulaba Darío, el prometido, paseándose por la sala principal con una copa de vino en la mano, opinando sobre la distribución de los espacios y criticando la decoración como si el caserón fuera de su propiedad desde siempre. Isa lo observaba desde el umbral de la cocina, sintiendo una punzada sorda en el pecho, preguntándose en qué momento su casa había dejado de ser su refugio seguro para convertirse en el escenario de un desfile ajeno. Renata aplaudía cada ocurrencia de Darío, riendo con complicidad y alabando el buen gusto del futuro yerno, mientras ignoraba por completo la presencia de la hija mayor, salvo cuando necesitaba que firmara algún cheque o revisara los permisos municipales del evento. Las semanas anteriores se habían desarrollado bajo la misma dinámica agotadora. Isa pasaba horas respondiendo llamadas de los proveedores, coordinando pagos y firmando contratos millonarios respaldados por sus propias tarjetas de crédito, mientras Brin se dedicaba exclusivamente a elegir los arreglos florales y a publicar en sus redes sociales sobre los preparativos de la boda del siglo. Nadie le agradecía nada. Al contrario, cada sugerencia de Isa era recibida con un reproche, como si su única función en esa familia fuera proveer los fondos y mantener la boca cerrada. En medio de aquel torbellino, su prima Freya, una contadora seria que jamás había comulgado con el teatro familiar montado por Renata, la apartó a un lado una tarde en la terraza. Con el café humeante entre las manos, Freya la miró fijamente y le advirtió sin rodeos que le estaban utilizando como a una tonta útil.
Isa, aferrada a la vieja creencia de que la familia estaba por encima de cualquier cálculo frío, se encogió de hombros y la despachó con una sonrisa fingida. Se repetía a sí misma que la sangre tiraba más que el dinero y que los favores entre hermanos no se pesaban en una balanza. Qué equivocada había estado. 2 semanas antes de la fecha señalada, todo parecía marchar según el guión previsto por Brin. Una enorme carpa blanca se alzaba en el jardín sur, ocupando el espacio donde Isa solía leer los domingos por la tarde. Cada contrato de los proveedores, desde los arreglos florales hasta el banquete y el equipo de sonido, llevaba la firma de Isa y estaba amarrado a sus cuentas bancarias. Fue precisamente en ese instante de aparente normalidad cuando llegó el mensaje a su teléfono celular. 10 de la mañana de un jueves cualquiera, con la luz del sol cruzando la isla de su cocina e iluminando el desorden de papeles. Isa abrió la notificación esperando encontrar una consulta sobre la hora de entrega de los centros de mesa o alguna duda logística menor. En su lugar, leyó unas líneas frías que le informaban de su prohibición absoluta para asistir a la boda de su propia hermana, celebrada en su propio terreno, bajo el pretexto de que su presencia constante podría alterar la paz emocional de la novia. Renata había dado la orden y exigía además que las llaves del portón principal y los códigos de acceso fueran entregados de inmediato a Darío. Isa se quedó sentada ante la mesa en un silencio absoluto, con el teléfono vibrando todavía entre los dedos. Algo dentro de ella se rompió con un chasquido seco y definitivo. Comprendió de golpe el verdadero significado de aquel límite invisible, el momento exacto en que una persona descubre que el supuesto amor incondicional no era más que una coartada perfecta para la servidumbre prolongada. No la veían como a una hermana mayor ni como a una hija a quien respetar, sino como a una chequera con patas adosada a un terreno de gran valor comercial, creyendo con soberbia que podían echarle llave por fuera en su propia casa. A pesar del temblor inicial en el pecho, sus manos se mantuvieron firmes cuando redactó la respuesta en la pantalla y la envió sin vacilar. Después de eso, no hubo gritos ni lágrimas de frustración. La rabia se había convertido en un hielo espeso y funcional. Ellos creían haber acorralado a la presa perfecta, olvidando por completo quién era la persona que había diseñado y construido los cimientos de ese mismo lugar. Se levantó con paso firme, caminó directamente hacia el panel de control de la seguridad privada de la casa y borró uno a uno todos los códigos de acceso que pertenecían a su familia y a los organizadores. Tomó el teléfono fijo y contactó a una agencia de seguridad externa para contratar a 2 guardias que se instalaron en la entrada principal antes de que cayera la tarde. Con las llaves de la reja en el bolsillo, salió al patio delantero, colocó una cadena de acero grueso alrededor de los barrotes de hierro forjado y echó el candado con un movimiento seco. A partir de ese momento, el plan de desmantelamiento comenzó a ejecutarse con la precisión milimétrica de un plano arquitectónico. Como profesional del diseño y la construcción, Isa conocía la letra pequeña de cada contrato mejor que nadie, y sabía perfectamente que los convenios firmados la ligaban a ella de manera directa, no a Brin. Con una calma absoluta, tomó el directorio telefónico y comenzó las llamadas. Primero llamó al servicio de banquetes para cancelar el servicio completo, argumentando un incumplimiento grave de las cláusulas de uso por parte de los organizadores. Luego se comunicó con la empresa encargada de la carpa y exigió el retiro inmediato de la estructura antes de la puesta del sol. Finalmente, contactó a la florería y ordenó redirigir 10,000 pesos en arreglos florales importados hacia un refugio de mujeres en el otro extremo de la ciudad. Para el anochecer, el jardín principal de la casa estaba completamente despejado, silencioso e intacto, como si jamás hubiera estado destinado a albergar una fiesta ostentosa. El pánico de los otros comenzó a manifestarse a la mañana siguiente. Isa disfrutaba de su primera taza de café en la terraza del segundo piso cuando una camioneta rentada frenó de golpe frente al portón principal, levantando una nube de polvo sobre la gravilla. Darío descendió del vehículo vistiendo un conjunto deportivo costoso que seguramente había sido pagado con la tarjeta de crédito de Brin, y se acercó al teclado digital para marcar el código que ya no funcionaba. La pequeña pantalla parpadeó en rojo una y otra vez, rechazando la entrada. Al ver que el sistema no respondía, Darío golpeó los barrotes de hierro con las palmas de las manos y comenzó a gritar improperios hacia la ventana principal.
Isa lo observaba desde la distancia prudente de su taza de café, sintiendo una extraña paz interior mientras el aparato se llenaba de llamadas perdidas y mensajes amenazantes que decidió ignorar por completo. Cuando los gritos subieron de tono y las patadas contra el portón amenazaron con dañar la estructura, Isa marcó el número de la comisaría local para reportar la presencia de un intruso alterando el orden en propiedad privada. 2 patrullas llegaron al lugar en pocos minutos, respondiendo con rapidez debido a la ubicación exclusiva de la zona residencial. Isa bajó las escaleras con paso tranquilo, llevando en la mano la escritura pública del terreno y su identificación oficial para mostrárselas a los oficiales. Al ver a la policía, Darío intentó cambiar el tono y adoptó una postura de víctima, señalando a Isa a través de los barrotes y asegurándole a los agentes que se trataba de una cuñada histérica con un colapso mental sin motivo aparente. Isa se mantuvo completamente serena, observando la escena con frialdad mientras los uniformados le pedían explicaciones al hombre alterado. ¿Perdonar o cortar de una vez? ¿Denunciar o callar? Con la mirada fija en el horizonte, volvió a respirar profundo y siguió adelante. Isa quedó sola en la cocina de su departamento en la Ciudad de México mientras el eco de la patrulla se desvanecía lentamente en la calle. El silencio que quedó pesaba como plomo sobre sus hombros. Se sentó en una silla de madera, apoyó las manos temblorosas sobre la mesa fría y sintió como el cansancio de los últimos meses le recorría la espalda. Durante años había sido la sombra invisible de la familia, la que resolvía los problemas desde atrás, pagaba las deudas sin que nadie la agradeciera y siempre estaba disponible cuando los demás necesitaban dinero o favores. Nadie le preguntaba cómo estaba, nadie reconocía su esfuerzo, y sin embargo allí estaba, soportando el desprecio de su madre Renata y las burlas constantes de su hermana menor Brin, quien se creía con derecho a disponer de todo lo ajeno. La sensación de estar atrapada en una trampa diseñada por su propia familia la ahogaba por dentro. En ese instante de profunda frustración, cuando parecía que ya no quedaba nada más que perder y que la derrota era total, un destello de claridad cruzó su mente. Recordó los trámites legales que había realizado meses atrás para proteger la propiedad y las inversiones del terreno familiar. Se levantó con pasos firmes, cruzó al estudio, abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta oscura donde guardaba todos los expedientes notariales. Sus dedos pasaron rápidamente por las hojas impresas con sellos oficiales hasta detenerse en una página clave. Leyó cada cláusula del documento y una pequeña sonrisa fría se dibujó en sus labios. La licencia de eventos y los permisos especiales de la propiedad no estaban a nombre de la familia ni de Brin, estaban registrados exclusivamente bajo su propio nombre y firma. Ninguna celebración ni evento masivo podía llevarse a cabo legalmente en ese lugar sin su autorización expresa por escrito. Pero eso no fue lo peor, la licencia, aunque poderosa, necesitaba que las fechas y los pagos estuvieran perfectamente atados. Regresó a la mesa del comedor, dejó la carpeta extendida y comenzó a revisar los recibos de los depósitos bancarios que Brin había estado haciendo para apartar el salón de eventos. Los montos no coincidían con los gastos reales de mantenimiento que ella misma había cubierto durante los últimos 2 años. Renata había pagado el impuesto predial, las reparaciones del techo y los servicios básicos de su propio bolsillo, mientras su madre firmaba contratos de arrendamiento temporales a sus espaldas, repartiendo ganancias que no le correspondían. La rabia le recorrió las manos, pero esta vez no temblaba, el enojo se convirtió en una precisión helada. Miró el teléfono sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje nuevo de su madre, exigiendo que le enviara de inmediato los planos de decoración del jardín para dárselos a los organizadores de la fiesta de Brin. ¿Aún tienes los diseños listos o vas a arruinar esto también?, decía el texto. Renata leyó las palabras con una calma extraña, respiró hondo y decidió no contestar. El silencio era la mejor manera de ganar tiempo mientras el engranaje de su propio plan terminaba de encajar. Esa misma tarde salió de su casa con una gabardina oscura y los documentos bien guardados en el bolso. El tráfico de la ciudad avanzaba lento, los carros se amontonaban en las avenidas principales bajo un cielo gris que amenazaba con una tormenta de verano. Mientras esperaba en un semáforo, recordó una tarde de su infancia cuando su padre aún vivía. Él la sentaba en sus rodillas y le decía que las propiedades se defienden con papeles y leyes, no con gritos ni lágrimas.
Su padre había confiado en ella para administrar el patrimonio familiar, un encargo que su madre y su hermana habían intentado borrar con mentiras y desprecio. La memoria de su padre estaba allí, firme en cada firma notariada que llevaba en el maletín. Llegó a la oficina del registro público poco antes de que cerraran las puertas. El ambiente olía a papel viejo, café tibio y tinta de impresora. Se acercó al mostrador con paso seguro, saludó al oficial de turno con una educación impecable y presentó la copia certificada de los permisos de uso de suelo y exclusividad comercial. El funcionario revisó los sellos, frunció el ceño y consultó la pantalla de su computadora durante unos segundos que parecieron eternos. «Todo está en orden, señorita», le confirmó el hombre sin levantar mucho la vista. «Usted es la única titular legal de los derechos de explotación comercial y eventos en ese predio. Cualquier contrato firmado por terceros carece de validez sin su firma autógrafa y el refrendo de esta oficina». Una ligera tensión se aflojó en su pecho, dejando espacio para una certeza absoluta. Agradeció al empleado, guardó los papeles con sumo cuidado y salió a la calle justo cuando las primeras gotas de lluvia empezaban a golpear el pavimento. Salió del edificio con la cabeza en alto, sabiendo perfectamente que la boda de 50,000 pesos que su familia tanto presumía estaba montada sobre cimientos de papel mojado. Nadie se había tomado la molestia de revisar los permisos porque asumían que ella seguiría siendo la sombra obediente de siempre, la que cargaba con los problemas sin pedir explicaciones. ¿Debería ella perdonar a su familia o cortar todo vínculo? La pregunta resonaba mientras el sonido de la lluvia golpeaba el cristal. ¿Es mejor denunciar el fraude o mantenerse en silencio para evitar más conflictos? Sin vacilar, volvió a enfocarse en la tarea que tenía entre manos. Y aún faltaba un detalle que ella no había visto. De regreso en su departamento, preparó un café caliente y se sentó junto a la ventana a observar la lluvia caer sobre los techos de la ciudad. El teléfono vibró de nuevo en la mesa de centro. Esta vez era una llamada perdida de su hermana Brin, seguida de otra de su madre, ambas con un tono cada vez más urgente. Seguramente los organizadores del evento les acababan de avisar que faltaba el permiso principal para cerrar la calle y montar las carpas en la propiedad. Pero ella no devolvió la llamada. Puso el aparato en modo silencioso y lo dejó boca abajo sobre la superficie de madera. Faltaban apenas 2 días para la gran celebración y el caos apenas comenzaba a tocar la puerta de su familia. Los preparativos que tanto presumían en las cenas familiares estaban a punto de venirse abajo por completo, y ninguna cantidad de dinero prestado iba a poder solucionar un problema legal que solo ella tenía el poder de autorizar o negar. Al día siguiente, muy temprano, recibió la visita inesperada del abogado de la familia, un hombre mayor de traje gris que solía mirar a todos por encima del hombro. Tocó la puerta con insistencia hasta que ella abrió con total tranquilidad, sosteniendo una taza de café humeante entre las manos. El hombre entró sin invitación, con el rostro serio y una carpeta bajo el brazo, dispuesto a intimidarla como tantas otras veces lo habían hecho. «Renata, esto ya llegó demasiado lejos», le soltó el abogado con voz firme, intentando replicar la autoridad de su madre. «Tu madre está furiosa y los organizadores amenazan con cancelar todo si no firmas los permisos de última hora para la boda de Brin. Sabes perfectamente que la familia no puede pasar por una vergüenza pública de esa magnitud». Renata dio un sorbo lento a su café, lo miró fijamente a los ojos y dejó la taza sobre la mesa con un seco golpecito que resonó en la sala. «La única vergüenza aquí es que piensen que pueden usar mi propiedad y mi esfuerzo como si fueran un regalo de bodas», respondió con una voz tan helada que hizo que el abogado retrocediera un paso. «Y si quieren celebrar algo este fin de semana, tendrán que buscar otro lugar, porque en mi terreno no se mueve ni una sola silla sin mi consentimiento. ¿Harías tú lo mismo si tu propia familia te pisoteara durante años para favorecer a los demás?» Isa quedó con la mirada clavada en el abogado, sintiendo como el aire de la sala se volvía denso y helado. No permitiría que jugaran con su esfuerzo ni con el terreno que había costado tanto levantar. Dio media vuelta y se dirigió al estudio, el crujir de sus pasos resonando en el suelo de madera. Sabía que tenía que actuar rápido y con precisión quirúrgica. Encendió la laptop sobre el escritorio y empezó a repasar la lista de proveedores que Brin le había alardeado semanas atrás: servicio de banquete, carpa principal, arreglos florales y música en vivo.
todos registrados bajo su número de contribuyente y sus tarjetas corporativas. Con los dedos firmes, sin temblar, tomó el celular y marcó el número del proveedor de banquetes. Al segundo tono, una voz tranquila y calculadora respondió. Canceló el servicio completo, alegando una violación de contrato y un cambio drástico en las condiciones del terreno. Del otro lado intentaron replicar, pero Isa no dio espacio para negociaciones. Colgó y pasó al siguiente. Una a una, las llamadas se sucedieron en completo silencio, desmantelando la boda de su hermana en cuestión de minutos. ¿Acaso creían que su propiedad venía con todos los servicios incluidos gratis? Pero eso no fue lo peor. El teléfono vibró insistente sobre la mesa. Era Renata, pero Isa ni siquiera parpadeó para mirar la pantalla. Dejó el aparato boca abajo y siguió con su tarea. Abrió la carpeta digital de permisos municipales y revisó las cláusulas que su prima Freya había ayudado a tramitar meses atrás. Allí estaba el detalle que nadie más conocía: los permisos de uso de suelo, las licencias temporales para eventos masivos y los avales de protección civil estaban firmados exclusivamente por Isa. Sin su rúbrica final ante el municipio, cualquier evento en ese terreno era ilegal. Un recuerdo surgió de una tarde de años atrás, cuando su madre le había dicho que las cosas de la familia siempre se compartían entre hermanos, aunque una sola trabajara para pagarlas. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Esa regla de compartir ya no existía. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana para observar el jardín donde planeaban colocar las mesas de los invitados. Todo lucía ordenado, pero vacío. ¿Qué pasaría cuando los invitados llegaran a una propiedad completamente desierta? Las horas pasaban lentas y la presión en el pecho comenzaba a ceder un poco. Renata abrió el cajón del escritorio y sacó el contrato original firmado por el notario 3 meses atrás. Las hojas crujían bajo sus dedos con un sonido seco, casi imperceptible en la quietud de la oficina. Cada línea confirmaba lo que ya sabía, pero ver las firmas y los sellos oficiales devolvía una sensación de control que creía perdida. El plan estaba en marcha y no había marcha atrás. Las llamadas a los proveedores de la boda ya habían surtido efecto. La empresa de banquetes confirmó la cancelación definitiva al enterarse de la falta de permisos municipales vigentes sobre el terreno. Isa no gritó ni celebró la noticia, simplemente anotó la confirmación en su libreta con una caligrafía firme y ordenada. Recordó entonces las palabras que su madre le había lanzado en la cena de Navidad, cuando la relegaron al último asiento de la mesa mientras elogiaban los proyectos de su hermana menor. Tú siempre has sido demasiado rígida con las cuentas. Por eso nadie te invita a los negocios. Isa miró la libreta y pensó que, a veces, la rigidez era lo único que mantenía a flote a una persona. ¿Quién se ríe ahora de la rigidez de las cuentas? Y aún faltaba un detalle que ella no había visto. El sol comenzaba a inclinarse, tiñendo las paredes de la habitación con un tono anaranjado y frío. El teléfono volvió a encenderse con una notificación de mensaje de texto. Era una captura de pantalla enviada por una tía lejana, miembro del comité organizador de la fiesta. En la imagen se veía el grupo familiar de WhatsApp ardiendo en reclamos y confusiones sobre la cancelación del salón y el banquete. Los mensajes se acumulaban con insultos y llamadas a la calma que nadie lograba sostener. Isa leyó los textos sin inmutarse, con la misma distancia con la que se observa una película vieja en la televisión. Se puso el abrigo, tomó las llaves del coche y salió hacia la propiedad para supervisar el cierre definitivo de los accesos principales. El camino fue corto, el motor del auto ronroneaba bajo la penumbra de la tarde que caía sobre la ciudad. Al llegar, bajó del vehículo con paso firme y se dirigió al portón de hierro que delimitaba la entrada. Las cadenas y el candado nuevo que había comprado por la mañana ya estaban listos en el asiento del copiloto. ¿Acaso alguien pensaba que permitiría el uso de su propiedad después de la humillación pública que le hicieron pasar en el cumpleaños de su padre? Mientras colocaba el candado y escuchaba el clic metálico que cerraba el paso, una camioneta se detuvo frenéticamente frente al terreno. Era el esposo de su hermana, con el rostro desencajado y los ojos abiertos por el pánico, bajando de golpe del vehículo. Abrió la boca para gritarle algo, pero Isa levantó una mano con total serenidad y lo miró a los ojos.
No hubo gritos, ni reproches, ni explicaciones innecesarias, solo el peso de un silencio absoluto que lo dejó congelado a mitad del camino. ¿Tú crees que una traición familiar de ese tamaño se borra con una simple disculpa de última hora? El hombre dio 2 pasos hacia adelante, buscando palabras que su mente bloqueada no lograba ordenar, mientras sus manos temblaban a los costados del cuerpo. Isa permaneció de pie junto al portón, con la llave fría todavía entre los dedos y la mirada fija en el pavimento polvoriento. No había necesidad de negociar ni de escuchar promesas de un arreglo rápido que nunca llegaría. Esto es un error, Isa, la gente va a venir mañana mismo, logró decir él, con la voz quebrada y la frente sudorosa por la desesperación. Ella giró apenas el rostro para mirarlo, sin prisa, midiendo cada segundo de ese desconcierto que ella misma había construido paso a paso desde el fondo de su silencio. En ese instante, el teléfono del cuñado volvió a sonar dentro de su bolsillo con una estridencia que rompió el aire frío de la tarde. El hombre sacó el aparato de un golpe, vio la pantalla iluminada con su propio nombre y tragó saliva antes de contestar bajo la mirada impasible de Isa. Las explicaciones que daba al otro lado de la línea se apagaron en un balbuceo lleno de excusas vacías que ya no tenían a dónde ir. Isa se subió de nuevo al coche, encendió el motor y dio la vuelta con total tranquilidad, dejándolos solos con las ruinas de su propia soberbia. Y aún faltaba revisar el correo del banco para confirmar que los depósitos del salón habían sido bloqueados de forma permanente. Isa aparató el auto frente al portón de hierro forjado de la finca San Jerónimo, el sitio elegante donde la familia había decidido montar la gran boda de Brin. Las luces amarillas colgaban de los árboles en tiras largas, y las mesas vestidas con manteles blancos ya recibían los arreglos de flores que Renata había elegido con tanto orgullo. Los camiones del servicio de comida se detuvieron en la entrada principal, esperando la señal para descargar las bandejas, los platos de porcelana y las botellas de vino que iban a servir durante la noche. Freya, la prima contadora que había revisado los números de las cuentas familiares, se acercó a la ventanilla con los papeles firmados en la mano y una expresión seria en el rostro. Le confirmó que los depósitos bancarios de los 50,000 pesos habían sido bloqueados esa misma mañana por orden directa de la dueña del predio. Isa bajó la ventanilla despacio y observó cómo el encargado de los camiones de comida bajaba del asiento del conductor con los brazos cruzados, preguntando por qué no le abrían las puertas automáticas del estacionamiento. El chofer del camión principal se rascó la cabeza, miró el teléfono celular y se acercó a la reja para exigir explicaciones sobre el cambio repentino en los permisos. Isa apagó el motor del auto, respiró el aire fresco de la tarde y se quedó observando los movimientos nerviosos del personal de logística. Las puertas automáticas de la finca se quedaron completamente cerradas, inmóviles, bloqueando el paso de cualquier vehículo que llevara los insumos para la fiesta. Y aún faltaba ver la cara que pondría la familia al descubrir que el salón entero les había sido negado a pocos minutos de que llegaran los primeros invitados con sus trajes de gala. Los trabajadores del servicio de catering comenzaron a discutir entre ellos, levantando las manos y revisando las hojas de ruta donde figuraba la dirección exacta de la finca San Jerónimo. Freya se mantuvo firme junto a la reja principal, sosteniendo la carpeta con los registros notariales que probaban que el terreno y las instalaciones pertenecían legalmente a Isa desde el año anterior. Nadie en la familia sabía que la promotora inmobiliaria había comprado los derechos de la propiedad mucho antes de que Renata decidiera reservar el espacio para la boda de Brin. El sol comenzó a esconderse detrás de las colinas de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de un tono grisáceo que anunciaba el descenso de la temperatura. Los primeros invitados empezaron a llegar en sus automóviles particulares, esperando encontrar música, luces encendidas y meseros ofreciendo champaña en la entrada principal. En su lugar, se encontraron con los camiones de comida atravesados en el camino y con las puertas cerradas a cal y canto, sin una sola persona que los recibiera con amabilidad. Los murmullos de confusión crecieron entre los asistentes que bajaban de los carros luciendo vestidos largos y trajes oscuros. Algunos sacaron sus teléfonos celulares para marcar los números de los novios, exigiendo saber por qué la entrada estaba bloqueada y por qué el personal de seguridad les negaba el acceso al jardín. Isa observaba la escena desde su auto, con las manos apoyadas en el volante, sintiendo el peso de los años de indiferencia disolverse en el silencio de la tarde. Las llamadas desesperadas no tardaron en llegar a los bolsillos de los organizadores,
mientras el desconcierto se transformaba en un enojo evidente entre los invitados más cercanos a los novios. Renata y Darío aparecieron por fin en la parte delantera de la caravana, bajando de un auto lujoso con gestos de absoluta impunidad y la sonrisa ensayada que solían usar para impresionar a la alta sociedad. Al ver los camiones detenidos y la reja cerrada, la madre cambió de golpe la expresión del rostro y caminó hacia la entrada con el paso firme de quien está acostumbrada a que todo se resuelva con un par de gritos. Renata golpeó la reja con la palma de la mano, exigiendo ver al responsable del lugar y amenazando con llamar a sus influencias para destruir el negocio en cuestión de minutos. Darío se paró a su lado, intentando mantener la compostura mientras su teléfono celular no dejaba de sonar con llamadas de los invitados que esperaban afuera. Ninguno de los dos imaginaba que la mujer que estaba sentada en el auto oscuro, observándolos a pocos metros de distancia, era la única dueña legal de cada metro cuadrado de la finca. ¿Cómo reaccionaría la familia al descubrir que la dueña absoluta del lugar los había desahuciado del evento? Isa abrió lentamente la puerta del auto y pisó el suelo empedrado con una seguridad que no había sentido en toda su vida. Los tacones resonaron con fuerza en el silencio repentino del camino, atrayendo las miradas de los curiosos que se amontonaban junto a la entrada principal. Al verla bajar con tanta calma, Renata se quedó congelada a mitad de un grito, con la mano todavía suspendida en el aire frente a los barrotes de hierro. Darío dio 2 pasos hacia adelante, frunciendo el ceño con desprecio, intentando descifrar qué hacía su hija menor en medio de semejante despliegue. ¿Qué broma de mal gusto es esta, Isa?, preguntó la madre con la voz cortante, intentando recuperar el tono de autoridad que siempre le había funcionado. Quita estos camiones de inmediato o te vas a arrepentir de haber nacido. No vamos a arruinar la boda de tu hermana por tus caprichos de niña malcriada. Isa se detuvo a pocos metros de la reja, cruzándose de brazos con una frialdad absoluta que dejó sin palabras al resto de los familiares que empezaban a rodearlos. Miró fijamente los ojos de su madre, esos mismos ojos que tantas veces la habían mirado con desprecio y la habían echado de la mesa familiar sin ninguna compasión. No hay ninguna broma, mamá, respondió ella con la voz firme, midiendo cada palabra para que todos los presentes pudieran escucharla con claridad. Este jardín, la hacienda entera y hasta los permisos comerciales están a mi nombre desde el mes pasado. El contrato que firmaron con los administradores anteriores no tenía validez legal porque la propiedad ya me pertenecía. Un murmullo de sorpresa recorrió de inmediato a los tíos y primos que se habían bajado de los carros para ver qué pasaba. Darío palideció de golpe, sacando el teléfono del bolsillo con los dedos temblorosos para revisar los documentos que su propio abogado le había redactado a medias. Eso es mentira. Tu padre me dejó todo a mí en el testamento, balbuceó Renata, perdiendo por fin la compostura mientras la rabia empezaba a nublarle la mirada. Nosotras somos las dueñas legítimas de este patrimonio. El testamento decía otra cosa muy distinta cuando el juez revisó las últimas adiciones que papá firmó antes de morir, solo que ustedes nunca se tomaron la molestia de leer las letras pequeñas, replicó Isa, sacando una carpeta de cuero de su bolso y mostrándola sin prisa. Así que pueden subirse a sus autos y buscar otro lugar para la fiesta, porque aquí no va a entrar nadie. ¿Tú crees que una traición familiar de tantos años se borra con una sola lección de justicia? La tensión en la entrada se volvió insostenible mientras los invitados comenzaban a retirarse en sus vehículos entre silbidos y reproches hacia la familia. Renata se quedó estática frente a la reja cerrada, entendiendo por fin que su dinero y sus influencias ya no servían de nada frente a las leyes que ella misma había ignorado durante años. Isa dio media vuelta sin decir una sola palabra más, caminó de regreso hacia su carro y encendió el motor con una profunda sensación de alivio en el pecho. Las heridas del pasado no iban a desaparecer de la noche a la mañana, pero el peso del apellido por fin había dejado de aplastarla. Los meses que siguieron trajeron una calma extraña a la vida de Isa, una quietud tan densa que parecía aplastar cada respiración. Le costaba acostumbrarse a las mañanas sin el eco de los reproches de Renata, sin la sombra de Brin exigiendo atención o dinero prestado, y sin las llamadas que antes marcaban su rutina. Poco a poco, el silencio dejó de sentirse como un vacío y empezó a asemejarse a una libertad inesperada. En ese periodo, Isa se unió a un grupo de apoyo para personas que habían crecido bajo el rechazo familiar y allí conoció a Freya,
una mujer que comprendía a la perfección el dolor de ser considerado un reemplazo en su propio hogar. Ambas compartieron tardes de café, mientras sus manos temblorosas sostenían tazas humeantes, descubriendo que el afecto no se mendiga ni se compra con 50,000 pesos. Mientras tanto, las consecuencias de los actos de la familia se desplomaron tal como se había advertido desde el principio. Darío vendió su camioneta para cubrir deudas acumuladas en negocios fallidos y en la boda frustrada. Renata y Brin tuvieron que desalojar la casa grande donde habían vivido rodeadas de lujos aparentes, mudándose a un departamento modesto en las afueras de la ciudad. La reunión familiar anual se celebró ese año en un completo silencio, con asistencia mínima y sin rastros de los lujos de antaño. A pesar de las amenazas iniciales de demandas y llamadas intimidatorias por parte de Darío, ninguna acción legal prosperó, porque los documentos y patentes comerciales estaban a nombre de Isa. Los pequeños pagos que Renata intentaba hacer apenas cubrían los intereses mínimos, mientras Brin no aportaba nada. Isa jamás persiguió una cobranza agresiva ni buscó venganza mediante embargos crueles, pues para ella el valor de los papeles residía en la verdad que demostraban, no en el dinero que pudiera recuperar. 3 meses después del escándalo en la entrada del evento, Brin volvió a comunicarse con un mensaje corto y temeroso que decía que extrañaba a su hermana y necesitaba hablar. Isa aceptó encontrarse en una cafetería discreta del sector poniente para escuchar lo que su hermana menor tuviera que decir. Brin llegó visiblemente más delgada, con la mirada esquiva y la espalda encorvada, reflejando la dureza de la nueva realidad económica que enfrentaban. Antes de que Isa pudiera siquiera tomar asiento, Brin rompió en llanto, sus manos temblorosas golpeaban la mesa mientras confesaba que había fallado rotundamente, admitiendo que debió haberla defendido en aquella mesa familiar y en muchas otras ocasiones donde el abuso era evidente. Fue la primera disculpa genuina que salió de los labios de un miembro de esa familia en toda su vida, un reconocimiento sincero de los errores cometidos. Brin relató cómo la situación financiera de Renata era crítica, cómo Darío vivía arrastrándose en el cuarto de servicio del modesto departamento y cómo los supuestos amigos de la alta sociedad habían desaparecido apenas notaron que el dinero escaseaba. Isa creyó en el remordimiento de su hermana porque el orgullo familiar por fin se había derrumbado por completo. Con una actitud firme pero justa, Isa dispuso que los gastos médicos esenciales de su madre fueran cubiertos directamente a través de los proveedores de salud autorizados, asegurando la atención básica sin intermediarios deshonestos. Fuera de esa ayuda estrictamente necesaria, todos los demás límites se mantuvieron firmes donde habían sido colocados desde el día de la ruptura. Pero eso no fue lo peor. 6 meses después de aquel encuentro, Isa organizó una reunión especial en su pequeña cabaña a la orilla del lago, un refugio propio construido con el esfuerzo de su trabajo como arquitecta y promotora inmobiliaria. Freya asistió acompañada de su esposo, y varios amigos leales llegaron para pasar el fin de semana disfrutando del aire puro y la naturaleza. La comida transcurrió entre risas, anécdotas y juegos de mesa que se extendieron hasta pasada la medianoche bajo un cielo despejado. Por primera vez en su vida adulta, una reunión importante no venía acompañada de esa opresión en el pecho, de ese miedo constante a no ser suficiente o a cometer un error que provocara el rechazo generalizado. Alrededor de esa misma época, impulsada por su propia historia de superación, Isa fundó una pequeña organización dedicada a ofrecer asesoría legal y recursos educativos para jóvenes que avanzaban sin el respaldo de un núcleo familiar sólido, brindando el apoyo que ella misma habría querido recibir décadas atrás. Renata intentó comunicarse una última vez meses después, usando un tono falsamente conciliador que pretendía minimizar los años de maltrato y manipulación. En esa llamada, Renata insistió en que debían dar vuelta a la página porque la sangre siempre tira más fuerte y la familia era lo único que importaba al final del día. Isa respondió con total tranquilidad que la familia verdaderamente importa, pero que se trataba de una familia real construida sobre el respeto mutuo y no sobre la obligación impuesta por la conveniencia. Renata guardó silencio al otro lado de la línea y colgó sin decir una palabra más, sin volver a intentar un contacto desde entonces. Un año exacto después de la confrontación en la boda, Isa se encontraba sentada en la terraza de madera de su cabaña junto a Freya, observando cómo el sol del atardecer teñía el agua del lago con destellos dorados y naranjas.
Freya la miró de reojo y preguntó en voz baja si acaso sentía algún tipo de arrepentimiento por haber cortado los lazos de esa manera tan tajante. Isa, con las piernas cruzadas y la respiración profunda, reflexionó largamente antes de dar una respuesta sincera y meditada. Lamentaba profundamente que hubiera sido necesario llegar a extremos tan dolorosos para hacerse escuchar, y le pesaban los años perdidos intentando ganarse un cariño que debió haber sido entregado de forma incondicional desde la infancia. Sin embargo, al contemplar la paz que reinaba en su presente, tuvo la absoluta certeza de que defender su propia dignidad había sido la mejor decisión de su existencia. Había aprendido por las malas que la familia no se define por la sangre que se comparte, ni tampoco por las personas que simplemente tuvieron la tarea de criarla bajo un techo lleno de exigencias y desprecio. La verdadera familia está formada por quienes se quedan, por quienes apoyan sin condiciones y por aquellos que demuestran lealtad en los momentos más oscuros. Si alguien que escucha esta historia se encuentra luchando por encontrar un espacio en un núcleo familiar que nunca estuvo dispuesto a hacerle un lugar sincero, es necesario recordar una verdad absoluta. El valor personal nunca estuvo sujeto a la votación ni a la aprobación de quienes solo sabían restar. Establecer límites sanos no es un acto de egoísmo, sino una necesidad vital para sobrevivir y crecer. A veces, alejarse de las personas que enseñaron a encogerse para complacer a los demás es el primer paso indispensable para convertirse en la persona que uno siempre estuvo destinado a ser. ¿Se puede perdonar a quienes te usaron toda la vida? ¿O es mejor callar y protegerse? Isa mantuvo la mirada fija en el horizonte, mientras la brisa fresca movía su cabello y las respuestas permanecían suspendidas en el aire.